Hola, nuestro equipo está conformado por Tenchipe Ojeda, Jessica Guadalupe, Pérez Duarte, Karen Nayeli, Mora Hernández, Elpidio Alberto y su servidora. En el presente video les daremos a conocer las ideas principales sobre el libro de la filosofía para principiantes. Antes de adentrarnos al libro, definiremos qué es la filosofía. Filosofía viene del griego philos, que es amor, y sofía, sabiduría. Esto quiere decir el amor a la sabiduría. La filosofía es un conjunto de pensamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y la realidad. En la filosofía nos manejan dos corrientes, la del idealismo y el materialismo. En la del idealismo, la idea es la base de todo el conocimiento, la que nos lleva a comprender la realidad y generar un pensamiento. Caso contrario al materialismo, define que la materia es el principio de todo. Pero hay una corriente intermedia que es el dualismo. En ella los filósofos tenían una postura idealista, pero también materialista. La filosofía precristiana, apuntando a que estaba basada en el placer, en la vida misma, sin tener en cuenta la conducta presente o el futuro. En ella encontramos a Tales de Mileto. Fue un filósofo idealista, mejor conocido como padre de la filosofía griega. Al estudiar el agua en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso, llegó a la conclusión de que todo procede del agua. También encontramos a Pitágoras. También fue un filósofo idealista y él es mejor conocido por su tabla pitagórica. Él decía que el principio de todas las cosas era un número. Sócrates también está dentro de esta filosofía precristiana. Él fue un filósofo idealista y el método que utilizaba Sócrates para llegar a la verdad se le conoce como mayéutica. Esta está basada en la pregunta. El interés primordial era la moral. Él decía que el hombre es malo porque no sabe. Anaxímenes fue un filósofo materialista. Él decía que la sustancia base del universo es el aire. La vida está en el aire y si no la respiramos nos morimos. Por último tenemos a Empedocles. Él fue un filósofo materialista y decía que los cuatro componentes del todo son los elementos: agua, aire, fuego y tierra. Añadió también la influencia de dos fuerzas, que es el amor y la discordia. Ahora les voy a hablar sobre la filosofía cristiana. Esta se encuentra presente dentro de las doctrinas del cristianismo. Sus principales exponentes son Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, San Pablo y San Anselmo. Para empezar les voy a hablar sobre Santo Tomás de Aquino. Él fue un filósofo teólogo italiano que es considerado el padre de la escolástica, la corriente filosófica que trató de aplicar la filosofía griega a la comprensión de la doctrina cristiana. Para esto, Santo Tomás redactó 5 vías las que argumentaba la existencia de Dios. Estas son vía del movimiento, vía de la causa eficiente, vía de la contingencia y la necesidad, vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad. Ahora para contar les voy a hablar sobre San Agustín, el cual afirmaba que el alma humana no solo las cosas materiales, sino también su esencia. Continuando con estos filósofos vamos a hablar también sobre San Pablo, el cual comprendió que la elección de Dios es el cumplimiento de sus promesas de salvación se ha dado para todos. Comprendió que la importancia no es el de las obras de la ley, sino la realización de las obras del Espíritu. Y ya por último mencionaremos a San Anselmo, el cual afirmaba que la fe debe preceder del conocimiento. Es preciso creer para comprender, no obstante la creencia puede ser fundamentada racionalmente. A
filosofía moderna se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica y abarca grandes pensadores desde la época del Renacimiento en el siglo XIV hasta alrededor del año 1800. Este nace como un hombre del pensamiento establecido en la Edad Media, con la aparición de los humanistas y de los movimientos renacentistas. Uno de los autores es Nicolás Maquiavelo. Es el primero que estudia a la sociedad con sus valores morales, no religiosos, planteando la creación del Estado laico en oposición teocrático, regido por leyes e instituciones de origen no religioso. Creador de la filosofía política, y su doctrina sigue aún vigente. Juan Jacobo Rousseau sustentaba que por encima de la razón estaban las emociones, afirmando que el espíritu era superintelecto. Auguste Comte, su doctrina adoptó el término filosofía positiva. Esta predicaba reorganizar los sistemas políticos y religiosos con bases científicas. Él sustituyó la idea de Dios por el concepto de humanidad, el ser colectivo. Francis Bacon, una metodología científica que consistía en obtener una serie de datos mediante la observación y la experimentación, y con esto verificar las conclusiones. Hegel, creador de una nueva lógica, la dialéctica. Él decía que la esencia del mundo no es la materia, sino el espíritu. Por consiguiente, este último es independiente y, en consecuencia, en este sentido, libre. René Descartes unió la geometría coordenada con el álgebra, inventando así la geometría analítica. Para él, el principio de todo conocimiento es poner en duda todo, pues lo que es cierto es nuestra existencia. Su frase célebre: pienso, luego existo. Karl Marx, filósofo y economista, él decía que no es la ciencia de los hombres la que determina su ser, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Spinoza decía que solo hay una substancia. Dios es naturaleza, Dios o el universo son uno mismo. David Hume influyó sobre el empirismo lógico. Él decía que la experiencia de los sentidos es la única vía al conocimiento. Por último tenemos a Immanuel. Su postura filosófica fue el idealismo trascendental y decía que todo intento, tanto científico como religioso, de definir la realidad es solo una hipótesis, ya que para cada tesis la mente puede crear una antítesis igual de válida. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias.